¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Una gran razón tenemos para conversar hoy con nuestra invitada Carolina Mela. Ella es periodista, es colaboradora del diario El País y de France 24, pero también me ha dicho que ella se considera una contadora de historias, lo que yo he visto con gran alegría, porque ciertamente muy a menudo los periodistas piensan que lo suyo es dar información y pocas veces, como nuestra entrevistada bien lo describe, realmente piensan que tienen que tocar vidas, contar historias, contarlas bien. Ese es un acierto de esta periodista que hoy entrevistamos en Buenas Razones para Conversar. Ella nos habla sobre las líneas más importantes de su ejercicio periodístico, el tipo de temas que ella elige, que van orientadas hacia un enfoque de derechos, sobre la violencia, sobre los abusos, sobre el sistema carcelario, últimamente sobre los conflictos en Amazonía y las condiciones de vida de la población de los pueblos originarios de esa zona del Ecuador. Escuchemos esta interesante entrevista. Carolina Mela, bienvenida a Buenas Razones para Conversar, el podcast del IPANC. El nombre del podcast lo dice todo. Intento encontrar tu versión del mundo, de tu quehacer, de lo que haces. Hola, Mónica, muchas gracias a ti por invitarme. Y aquí estoy para conversar. Veamos, vamos a encontrar buenas razones. Así es. Gracias a ti, el mundo mira al Ecuador, ¿sí? De una manera. No sé si me estoy explicando. Eres una voz que le dice a otro lado del mundo una versión del país. Tú lo ves de esa manera, sabes que tienes esa responsabilidad de... Ellos no se van a enterar de qué pasa en este país de Sudamérica si no es por mi voz. Sabes que en algún momento cuando empecé escribiendo para El País, probablemente no lo veía de esa manera, ¿no? Yo soy muy apasionada del periodismo, muy apasionada. O sea, yo respiro periodismo. Soy probablemente otra persona, yo le digo apasionada, otra persona podría decir obsesiva, ¿no? No, cada quien define sus términos, digamos. Pero al inicio probablemente yo sentía que estaba haciendo un periodismo ISIL y estaba haciendo este periodismo para que lo lean en más parte y lo lean más personas, ¿no? Sin embargo, creo yo que en algún momento, cuando estas historias comenzaron a tener como un impacto, lo que estaba pasando en Ecuador, mejor dicho, Ujú. comenzó a tener tal nivel de impacto a nivel mundial, no solamente por lo que yo contaba, en realidad incluso hasta por lo que mis propios colegas aquí lo hacían, me di cuenta de lo importante que era esta ventana. Entonces, y creo que probablemente dimensioné y dije, no, a ver, vamos a ver, esto se tiene que saber. Entonces, por eso, para mí, es muy importante algunos temas que yo trato recurrentemente en el periódico, que los propongo y que afortunadamente creo que van mucho con la línea editorial del medio, al menos porque siempre me los aceptan también, ¿no? Y tienen que ver mucho con los temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí los temas de la violencia, tratado desde la perspectiva de los derechos humanos, de los abusos, de los niños, de las personas de las cárceles, además, y del sistema en general carcelario, en realidad, porque muchas personas pueden sentir mucho rechazo cuando se habla del tema de las cárceles y de los presos por todo lo que estamos pasando y toda la violencia que está pasando en Ecuador. Sin embargo, una cosa que yo siempre les digo y trato de hablar con la gente que en redes sociales, sobre todo cuando nos ponemos un poco a debatir en esto, más internamente, y es como tenemos que preocuparnos de este sistema penitenciario, ¿no? O sea, con por qué ponemos a todas estas personas en un mismo saco. Es un poco, yo creo que la falta de que hemos perdido la esperanza por muchas situaciones que nos han pasado, ¿no? Pero creo yo que a raíz que comencé a ver todo eso, sin duda vi que esta era una ventana muy importante para que el mundo supiera lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en temas de derechos humanos, la pobreza en el país, los abusos de poder, la injusticia, la pobreza. Pues sí, dije, ok, el mundo tiene que saberlo. Entonces, claro, una respuesta importante de todo eso ha sido que a veces me contactan organizaciones internacionales de derechos humanos y me dicen, mira, hay estos temas, o estamos investigando también esto en Ecuador, y creo que eso también es importante, ¿no? Y además, también probablemente porque al exponerse en un medio, al publicarse en un medio internacional, incluso a veces creo yo que la reacción es un tanto diferente, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el tema de la eutanasia, cuando saqué la historia de Paola Roldán, ¿no? Entonces, cuando se publica esa historia que aquí básicamente era impensable hablar de algo como eso, pues la mayoría de los comentarios podría casi llegar a asegurar que fueron realmente positivos o compasivos, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver un poco con la ventana del medio de comunicación. Es muy bueno, sobre todo lo último que has dicho, efectivamente, respecto a que lo ven de otra manera si es un medio extranjero el que lo dice, aunque lo diga una ecuatoriana desde el Ecuador, sí. Y a veces creen que no, que yo también soy extranjera o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tengo el apellido raro, entonces pueden estar pensando que no soy de aquí, ¿no? Pero no, La sí, aquí. primera vez que te leí pensé que eres extranjera, ¿sí? Inclusive algunas veces cuando hemos tenido conflictos muy graves en el Ecuador y he visto los reportajes que hacen desde la BBC, no me acuerdo el primer nombre de la periodista Roura, Ana eh, María. Ana María Roura, perdón, y los he visto tan bien hechos, buena investigación, y digo, no puede ser que la BBC no analice el conflicto con más objetividad periodística y con más rigor periodístico que los medios en Ecuador, que estamos aquí sentados. ¿Qué nos pasa? Me refiero a los medios nacionales y digo, ¿qué nos pasa? Y los medios en Ecuador han decidido que tienen que tomar un postor y por si acaso eso pasa en todo Latinoamérica. Es decir, ¿a quién le apuesto? Yo estoy de acuerdo con este porque es el izquierdo, con este porque es la derecha, con este porque es anti o con este porque es pro. Y yo digo, y tiene que venir una periodista desde el otro lado del mundo a decirnos, en el Ecuador tienen ahorita un, yo qué sé, un paro indígena, y el paro indígena viene de estos antecedentes, les voy a dar contexto. Y en el paro indígena en este momento hay estos protagonistas, y las demandas son, y yo me pregunto, ¿por qué nos tienen que venir a decir de afuera? Así que me ha gustado mucho. Ujú. Probablemente es mucho también el contexto, ¿no? Y también los espacios, cómo reacciona la gente o a qué reacciona la gente también, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del paro indígena, ¿no? Me acuerdo que en el primer paro indígena, yo trabajaba en ese entonces en Visión 360 de Coavisa, y Ujú. para mí era muy importante conocer el contexto de esto, ¿no? Porque se criminalizaba por un lado, en unos espacios se criminalizaba a los indígenas, y cuando tú veías, por ejemplo, al día siguiente, cuando se levantó el paro y tú veías a la gente que volvía a los trabajos y los periodistas les estaban entrevistando en las paradas de los buses, las personas decían, cuando opinaban, bueno, está contento que se levantó, dice, bueno, sí, dice, pero, y recuerdo que la mayoría coincidió en esto, dice, sí, bueno, pero también nuestros hermanos que estuvieron protestando tienen sus derechos a que no se les han cumplido durante muchos años, ¿no? Entonces, a veces vivimos como unas burbujitas que creemos que todo es de una forma. A mí, por ejemplo, era muy importante ir a ese contexto y por lo general creo que cuando hay una mirada desde afuera, es lo primero que piensan. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde salió esto de aquí? ¿Cómo se cocinó este paro? Entonces tratan de buscar esas explicaciones, ¿no? Y fue muy interesante porque me acuerdo que con el equipo de visión fuimos hasta Cotopaxi, Ujú. entonces justamente donde había salido la mayor cantidad de personas para venir a protestar a las ciudades y claro, ves el completo abandono, las promesas incumplidas milenarias, Ujú. eh, entonces, ¿dónde están los presupuestos? ¿Dónde está el dinero? Entonces, hay un montón de cosas y puedes un poco reflejar en la pobreza la indignación que vimos en las calles, sin justificar obviamente la violencia, ¿no? Sí, el rol del periodismo debería ser ese, es decir, seguro el periodista sí tiene su preferencia o a lo mejor allá dentro de su corazón su bando, y siempre he pensado que los periodistas nos protege el rigor, es decir, el oficio, como hubiera dicho Kapuczynski, es decir, si tienes oficio, vaya, siga los pasos que eso lo va a proteger a usted, periodista, de sus propios sesgos o preferencias, o yo sí tengo mi postura, pero no me puedo dar el lujo de dejar que mi postura conduzca lo que hago, aunque acabas de hablar de tus valores y ahí sí hablaste de la periodista, una periodista que me dijiste que tiene una preferencia por unos temas que la conmueven, ¿sí? De la violencia, de los abusos, de los niños, de las cárceles, es decir, tienes un enfoque de derechos claro como periodista
Y hoy día leía tu reportaje en El País, te contaba que en las mañanas lo abro sobre la población de la Amazonía, que también tienes un enfoque de derechos. Aquí hay una población. Y por cierto, en realidad me acordé de Kapuczynski cuando te leía que decía que había que irse a meter allá al territorio, que tienes que verlos como viven, que tienes que ver lo que comen, que si no sientes esa población no puedes hablar de ellos. Y que muchos Exacto. periodistas entran a hacer reportaje y salen y no sienten su vivencia. Cuéntame un poco sobre ese enfoque personal a los derechos y por si acaso las denuncias del tema de Amazonía son sumamente fuertes. Ujú. Sí, sabes que ese tema en particular deseaba mucho poder entrar al Yasuní. No es cosa sencilla, ni por muy ecuatorianos ni nada. De hecho, lo cuento en el reportaje, la misma población guaraní tiene que registrarse para poder entrar A a su sus propios tierra. territorios, ¿no? Ujú. Había deseado mucho. Yo intenté, de hecho, en el año 2018 o 19, ya no lo recuerdo, fue justo antes de la pandemia, poder entrar al Yasuní para poder ver cuando estaban justo construyendo la carretera para el bloque 43. Y Ujú. queríamos ir un poco eso. No nos los permitieron Petroecuador, Ministerio de Ambiente. Nos estaban pidiendo dinero, o sea, una garantía en realidad económica importante para poder ingresar. Y el canal lo hizo absolutamente todo, ¿no? Para que el equipo pudiera viajar. Finalmente no se hicieron los locos y no nos dejaron nunca Ujú. entrar allá. Pero claro, era muy importante y con ese, por ejemplo, en ese tema, y me gusta mucho cuando se pueden debatir estas cosas con otras personas, con el editor o la editora en este caso, que es la editora de América Futura del diario El País. Entonces, por Ujú. ejemplo, claro, estábamos buscando como este eje, ¿no? De que Ujú. podamos hablar, más allá de solamente hablar del Yasuní, de que tenía que ver el cierre del pozo, que cosa que igual no se ha dado. Entonces, claro, buscar esta perspectiva de qué Bueno, le pasa población guaraní, ¿no? O sea, ¿cómo mira entonces ese futuro sin el petróleo? Y la verdad es que fue muy impactante, incluso para mí, cuando te das cuenta de eso. Sí, es verdad, o sea, has vivido tantos años al lado de las petroleras, de la convivencia con ellos, de la dependencia de ellos, y de repente es como que cuando salen o algún día cuando vayan a salir es como qué va a pasar con ellos, porque el abandono ha sido desde siempre, incluso con las propias petroleras ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo no te van a mover esas historias? Hay muchas otras preguntas que deberíamos de hacernos alrededor de eso. Creo que el país entero se debería de plantear un país sin el extractivismo. Entonces, que una periodista vaya y un poco pueda ver y retratar, tratando de buscar otra mirada, probablemente sí indignada. Yo vivo indignada siempre. Entonces la verdad es que hay que ir un poco como así y ir y contar una historia, ¿no? al comienzo me dijiste que querías ser presentada también como contadora de historias. Dijiste que eres una contadora de historias. Y eso es clave. No todo el mundo entiende que hay que saber contar historias, ¿sí? Mm. Y creen que los periodistas solo son unos retransmisores de data, que además muchos piensan que hay que ir a buscar a la fuente oficial para Mm. retransmitir la data, instrumentalizando de alguna manera la labor del periodista. Pero justo leyéndote muchas veces, pienso que hay que saber contar historias, hay que saber ponerle rostro humano y tú no podías contar una historia como la que has contado hoy en El País, pero digamos, muchas, he leído las de niñas víctimas de violencia y en realidad, honestamente, la primera vez que leí tu nombre pensé que eras extranjera y dije, una extranjera contando una historia de Ecuador, qué bueno saber que eres ecuatoriana, de Manabí y que cuentas historias de tu país en realidad. Pero, ¿por qué hay que saber contar historias y ponerle rostro humano? Cuéntame, ¿por qué hacerlo así? Definitivamente esto es tan sencillo como que para que esa historia tenga un impacto hay que saber contar una historia. Ujú. Esto es como la base del marketing, de la publicidad, poder llegar y conmover. Hay Ujú. que saber contar una historia. Y la verdad es que yo sí quiero conmover. O sea, yo sí quiero que la gente se mueva. O sea, mi deseo cuando alguien lee mi reportaje es que se quede con algo. Y si es posible, que pueda hacer algo. Mira, a mí me pasó una cosa en el año 2018, cuando los migrantes venezolanos estaban viajando acá, caminando desde Venezuela, Colombia, Ecuador,
Ujú. Yo recuerdo que lo primero que se pusieron, yo vivía en Quito, el primer lugar donde un poco saltó esto de que estaban llegando masivamente era la terminal de Calderón, que está al norte de la capital, ¿no? Ujú. Sí. Entonces yo recuerdo que para Visión 360 voy allá y me quedo una noche allá con ellos viendo esa historia. Y cada vez que llegaba uno, entonces todos coincidían que venían caminando o haciendo dedos. A mí eso me parecía una cosa inaudita, ¿no? Yo dije, ok, terminé ese reportaje, armé maletas y me fui a la frontera. Mi visión era... Yo me quiero poner en los zapatos de ellos. Yo necesito que la gente se ponga en los zapatos de estas personas. Entonces voy allá y camino con ellos. Caminamos con un grupo de migrantes venezolanos, ¿no? Entonces intentamos vivir un poco lo que pasaron. Caminamos, Mónica, solo caminamos un par de horas. O sea, en realidad, obviamente, no los hicimos caminar todo, ¿no? Obviamente. Pagamos el bus para que ellos pudieran llegar hasta Quito y no sé qué. Entonces, no podíamos igual hacer todo ese viaje. Podíamos hacerlo, pero en realidad no me parecía justo poder hacerlo. Y claro, cuando yo llegué después de eso, me deshidraté, terminé en el hospital. Yo, o sea, solamente por unas horas, ¿no? Entonces, te puedes imaginar además lo que para ellos había sido que estaban viajando desde Venezuela, ¿no? Yo los encontré en la frontera. Cuando sale el reportaje, yo recuerdo que la reacción de la gente fue muy positiva de muchas maneras. La gente en redes sociales, en Twitter, estaba instando de alguna manera a A votar reunirse a e los ir a venezolanos. protestar, al frente de la asamblea para pedirles y que vayan y saquen a los migrantes venezolanos de aquí de Ecuador. O sea, yo no concebía que la gente gaste sus Supongo que energías. viste, perdona que te interrumpa, supongo que viste familias con niños. Por supuesto, de hecho, uno de los Niñas, primeros fue, y uno de los primeros adolescentes. que lograron conseguir. Entonces, la gente en grupo, entonces veían que había una pareja con un niño en coche, y entonces, por ejemplo, pasó un camión y ellos fueron los primeros que los llevaron, la gente haciendo dedo, los llevaron hasta Quito, ¿no? Y yo recuerdo que la gente después del reportaje logré eso, logré que se pusiera en los zapatos de ellos, ¿no? Pero sucedió que después de unos días había salido otro reportaje en el que, de otro medio, en el que hablaba sobre lo que había pasado en la terminal, que los estaban sacando de ahí y los querían llevar a un albergue, pero era un albergue que solo les iban a dejar estar, creo que eran 48 o 72 horas. Entonces, una persona de ella que, de hecho, recuerdo que yo la había entrevistado a esta señora, tenía 3 hijos con ella. Y decías, pero es que 3 días es nada, dice, o sea, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y erróneamente la misma policía comienza a decir, bueno, sí, también vamos a investigar por si acaso hay aquí tráfico de personas. ¿Con qué evidencia? Y ese es el vibe que le ponían al policía a hablar, o sea, cuando no encararon de alguna manera al policía a decir cuál es la evidencia de esto. Pero si tú no tienes la prueba, ¿para qué la vas a poner? ¿Por qué la vas a publicar? ¿Y por qué la Claro, pones en pantalla, no? claro que sí, Digas lo que reproduces porque sabes el efecto que tendrá. Eso es por una supuesto. responsabilidad. Es una responsabilidad. Y nunca, eso quedó en absolutamente nada. Ese es Ujú. un poco el efecto el que nosotros tenemos, ¿no? Cuando una historia no está bien contada, cuando creemos que podemos permitirle a una fuente oficial decir lo que quiera, sin mayor contraste, ni evidencia, ni absolutamente nada, ¿no? Hoy está con nosotros en Buenas Razones para Conversar Carolina Mela, muy conocida periodista ecuatoriana, colaboradora de Diario El País y de France 24, quien pidió ser presentada también como contadora de historias. Ella nos explica por qué es importante para ella contar bien una historia, conmover, que el que escucha o lee lo que ella presenta se quede con algo, se pueda poner los zapatos del protagonista de las historias de Carolina Mela y se quede con una reacción positiva hacia ese protagonista de la historia. Nos cuenta una anécdota sobre una cobertura que hizo de migrantes venezolanos, y qué importante y responsabilidad gravísima tiene el periodista sobre a quién elige y cómo elige contar su historia. Sigamos escuchando esta entrevista. Voy a otro tema y es sobre el peligro que corren periodistas como tú. Si te has metido en el tema de sistemas carcelarios, y no solo tú, por si acaso periodistas de Colombia, de Perú, de Bolivia, hacen cosas similares a las tuyas y corren peligro, y en algunos países, en realidad, los periodistas
corren grave peligro a su vida. Para citarlo, México ha tenido graves problemas en ese sentido. Tú te metes en temas de violencia, de abusos, inclusive de temas de el grave problema de violencia que enfrenta el Ecuador y la región. Cuéntame, ¿qué hace un periodista que sabe que enfrenta eso? Supongo que le da miedo. ¿Y qué protecciones reales tiene? Es decir, tu miedo, las protecciones reales, el peligro que corres y tu trabajo profesional frente a ello. Es un tema muy complejo, la verdad. El tema de la seguridad es una cosa muy, muy compleja. Es una lucha constante cuando pienso en temas, cuando pasa algo, cuando quiero ir. Mira, yo desde hace mucho tiempo, cuando pasa un hecho muy, muy violento en un sitio, una de las cosas que he hecho es que no voy, evidentemente, cuando las cosas están calientes, para nada. Es inútil, es muy inseguro, la gente no te quiere hablar, se siente muy insegura, la expones. Entonces, porque no solamente es pensar cuando tú entras y lo que te puede pasar, en realidad es lo que tu presencia ahí, lo que puede provocar en las personas. Me ha sucedido entrar a Socio Vivienda 2, hablar con el comité vecinal de ahí, personas increíbles que intentaron siempre hacer muchas cosas por el tema de la falta de agua potable que tenían en su momento, la regularización de las propiedades que no tenían. Y en algún momento cuando entré a hablar sobre eso, ellos me recibieron, me dan protección, evidentemente. Y claro, en algún otro momento cuando yo traté de entrar, cuando pasaron unas balaceras en medio de una escuela, de la escuela que está ahí en Sociovivienda, o sea, literalmente me decían, por favor, Carolina, ándate de aquí. Es que no solamente tú corres peligro, sino que te vean hablando con nosotros, es un problema después para Sí. nosotros. Entonces, inmediatamente lo que tienes que hacer es irte, ¿no? Entonces, aquí solamente es, sí, a veces es literalmente arriesgar la vida, intentando asegurarte entrar, ni siquiera a veces con la policía. En algunas zonas sí, con Y militares entras y con la policías. policía. O Ujú. sea, alguna vez yo he entrado a la Guacharaca en Esmeraldas con un contingente policial y militar, ¿no? O sea, literalmente con el comandante, ¿no? Porque es que es probablemente la única forma en la que protege y obviamente a ellos no les conviene que maten a una periodista, ¿no? Pero hay otras zonas en las que literalmente no podría hacer eso. Por ejemplo, Durán. Tal vez lo menos recomendable es entrar a Durán. Entré hace un par de semanas a Durán. Intento protegerme con la misma gente, o sea, con líderes barriales, con hablar con la gente, pero es complicado. Tenemos siempre poner en riesgo además también la vida de las fuentes, ¿no? Trato de manejar un protocolo que no sé si necesariamente es un poco de lo que nos han podido dar en algunos talleres y cursos, avisar a alguna persona dónde voy a estar, tratando de dar algunas instrucciones, diciéndole en caso de un secuestro qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que llamar. Ujú. Entonces, cosas como esas, ¿no? O sea, sí tengo como un protocolo que activo cuando voy a la cárcel, cuando entro a estos barrios y que esa persona me está monitoreando. A veces una, a veces son dos personas y me están monitoreando constantemente, Ujú. pero es una cosa como esa. La última pregunta, porque pronto se me acaba mi media hora. La semana pasada en el foro de UNICEF hablaste mucho de las niñas y de los niños, y ese es un tema que personalmente siempre pienso que tendemos a invisibilizarlo, porque no tienen voz. Personalmente he hecho muchos años televisión para niños, he hecho Ujú. muchos estudios, mucha especialidad y escribir libros sobre la televisión para niños, y en una investigación que hice hace poco, hablo de mi experiencia en la televisión ecuatoriana. Cuando yo quería hacer un programa educativo, me contestaban que los niños no trabajan, no producen dinero y entonces no son de interés. Entonces pensaba, wow, claro, los que producen dinero son de interés. Y pensaba, y entonces los niños nunca van a producir dinero porque ese no es su rol en la vida. Y peor, los niños más pobres de uno u otro país, no necesariamente de Ecuador. Tú hablas de esos niños y niñas del Ecuador y de su derecho a estar presentes en los medios. Personalmente he hablado mucho de que tengan voz, no de que nosotros los adultos hablemos por Por ahí. ellos, sino que Ujú. ellos tienen una historia linda que contar. Y perdona que esté haciendo tan larga esta pregunta, y que los medios, cuando salen niños en televisión en los noticieros, son unos niñitos pobres, desnutridos, sujetos de violencia, y casi nunca nos cuentan que aunque sean de un barrio muy pobre, les encanta comer patacones, juegan, tienen imaginación, también son niños y merecen un mundo de imaginación, de juego, de disfrute.
Cuéntame un poco tu mirada sobre estos niños y niñas sobre los que has hablado en tus historias. Sí, sabes, eso es una cosa que yo también me he estado cuestionando es justo este año, ¿no? Porque cuando saca en enero estas cifras UNICEF, este 640% más de muertes violentas en un periodo, es una cosa brutal. Y, y claro, yo también lo que estaba tratando de reflexionar alrededor de eso es esto, ¿no? ¿Cómo silenciamos las voces de los niños? Y yo lo contaba en el foro porque como periodista me sucedía también que hace algunos años, cuando nosotros hablábamos de los niños, había un montón de conflictos con esto. O sea, porque se supone que el código de la niñez no los permitía, estábamos en un gobierno que estaba constantemente el ojo encima de los medios de comunicación. Entonces, lo que pasó en algún momento es casi invisibilizarlos. Ya no hablemos de ellos, ya no les demos voces. Y me acuerdo que todo el tiempo teníamos que tener esta lucha constante de poner esas voces de los niños. Alguna vez, por ejemplo, hice una historia de la niñez trans. Entonces estaba hablando de los niños transgénero, que de por sí eso es un tema demasiado polémico aquí, pero increíblemente se publicó y tenía la voz de los niños, de ellos hablando qué sentían, cómo se sentían. Pero yo creo que poco a poco lo que hicimos por esta parte legal de no poner a los niños, no exponerlos, aunque hablen de juegos o lo que sea, no, es que hay que sacarle las manos. Entonces de repente los niños eran niños sin rostros, eran niños sin cabezas, eran niños solo con manos, haciendo exactamente siempre lo mismo, como que ponías a jugarles haciendo lo mismo. Entonces era muy complicado y a los niños les pasan muchas cosas. Los niños migrantes o los niños que están solos, hijos de la migración, además. Recuerdo que fuimos en un momento a un sector de Cañar, donde entrevistamos a niños y adolescentes que estaban sin sus padres y vivían solos en una casa que sus padres habían podido comprar, una casa enorme gracias a la migración, ¿no? Entonces, pero poníamos los rostros y teníamos que siempre ver cómo cuidábamos esos rostros. A veces sí, no podíamos sacarlos, pero por lo menos intentábamos dejar su voz. Ha sido muy complejo. Por eso yo proponía en el foro que en realidad creo que hace falta como una capacitación, una fuerte capacitación a todos los periodistas, a los medios de comunicación, a los líderes que están dentro de los medios de comunicación en realidad, porque a veces puedes capacitar a un periodista, pero no necesariamente tiene el poder de la decisión, ¿no? Por lo general lo tienen los directores y las directoras. Esto ya, y cuando dices esto de, ¿no? de que no dan dinero a los niños, ¿no? Yo creo que si no dan, si no es por un negocio, si no es por dinero, debería ser por ética. Hablar de esto ya es una cuestión de ética. Nos estamos olvidando de cómo son las voces de los niños, ¿no? De cómo se ríen, de las ocurrencias que tienen, de cómo juegan, ¿no? Entonces, y al final solamente estamos focalizando a los niños, encajándolos en que son, que pasan en las tablets, que pasan en los celulares, que pasan en la televisión, pegados, viendo YouTube o lo que sea, pero sí, porque nadie más le está ofreciendo absolutamente nada. Creo yo que sí, son tiempos muy complejos, pero yo aquí, Mónica, a mí en un momento me duele a veces contar estas historias de inseguridad y que tengan que ver con los niños. Intento buscar los nombres, ponerlos en algún momento cuando asesinaron y masacraron a 4 niños en el Guasmo Sur. Es como que nadie se tiene que olvidar los nombres de estos niños, que claro, ¿no? ¿Cómo eran? Y es tan difícil a veces contar esas historias, Mónica, incluso vinculadas a la inseguridad. Es tan difícil porque ya no te hablan, ya no te quieren contar, nadie te quiere recibir, nadie te quiere abrir la puerta porque además ya somos una población de la que desconfiamos, ¿no? Entonces, eso es un serio problema porque ya ni de chiste te quieren abrir un poquito la puerta para dejarte ver qué hay adentro de sus casas. Qué fuerte. Quiero agradecerte porque siempre he pensado que los medios educan, sí o sí. Elige cada medio y elige cada periodista su rol social, es decir, y no lo pueden evadir. Hace muchos años, cuando trabajaba en la academia, en la universidad, y me entrevistaron, yo dije que el periodismo estaba secuestrado por los políticos y por los temas políticos. Y entonces los medios de comunicación salían a hablar de este político insultó a este y este le contestó esto. Y yo decía, los ciudadanos estamos mirando el circo y no estamos en las pantallas y en los textos. Y gracias a periodistas como tú, cada vez que te leo, leo a un ser humano, a una persona, ¿sí? Y no me hablas del insulto que le dio el uno al otro, que en realidad distrae de lo que tus audiencias necesitan saber, conocer, sentir y escuchar para alertarse,
para ampliar su mirada respecto a su entorno. Así es que, de verdad, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Mónica, y no, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por esta conversación, me ha gustado muchísimo. Gracias por esas últimas palabras, porque, sabes, siempre es tan necesario y de hecho, cuando en un momento, si lees algo mío y tienes que comentarlo, pues mira, hazlo, tienes mi teléfono, hazlo, porque en realidad yo no creo que nada de lo que haga es como una cosa absoluta, ¿no? O sea, yo creo que siempre es una cosa que se puede mejorar, siempre hay nuevos ejes en los que podría enfocarme. Y para mí eso es como muy importante, como estar muy alerta en eso, ¿no? Tratar de escuchar a las demás personas para que un poco puedan decirme por aquí, porque es verdad esto que tú estás diciendo. Para mí eso es muy importante. A veces lo hago solo por instinto. Tal vez no lo hago tan pensando como me lo estás diciendo en este momento, con esas palabras tan precisas. Y te agradezco mucho por hacerlo y por decirlo. Gracias. Un abrazo. Hemos llegado al final de este capítulo, de esta entrega de Buenas Razones para Conversar. Nuestra entrevistada hoy ha sido Carolina Mela, periodista, colaboradora de Diario El País y de France 24, y definitivamente después de esta entrevista sabemos que es una gran contadora de historias, quien ha debido superar el peligro que le ha representado hacer un periodismo ético, valiente y comprometido con sus audiencias, dirigiéndose a zonas muy peligrosas, conversando con víctimas desde muchos lugares del Ecuador, especialmente de Guayaquil, de Durán, de Manabí. Esta ha sido una entrevista en la que hemos aprendido mucho, pero sobre todo aprendemos una vez más a respetar a los buenos periodistas, que sí hay muchos. Nos vemos en una siguiente entrega. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales @cabipunk o en nuestra página web www.ipunk.org. Hasta pronto.